¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga. Hoy vamos a transmitir el culto online de nuestra iglesia Triunfante Ciudadela, como todos los días jueves a las 19 horas. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado, ponemos este culto en tus manos para que lo dirijas conforme a tu voluntad, Señor. Anhelamos tu presencia en cada casa, en cada hogar. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada familiar directo, familiar indirecto, Señor. Los bendecimos, Señor. Te reconocemos, Padre amado. No somos dueños de nada en esta vida, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú eres el dueño de nuestras vidas, de nuestros bienes, de todo lo que tenemos en esta tierra, Señor. Te pedimos en este día que estés cubriendo nuestra iglesia, nuestra nueva iglesia, la iglesia que estamos trabajando en ella, Señor. Te pedimos en esta noche que se haga tu voluntad, Señor, que se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a pasar a los anuncios. Como todos los días martes, estamos en ayuno y oración, nuestra iglesia triunfante, con una palabra de nuestro pastor, y orando, pidiendo, clamando al Señor en ese día por las almas, por las nuevas almas que se conviertan a Cristo. Y estamos también y seguimos con esa bendición que nos ha dado el Señor de ese grupo, Motivos de Oración, donde seguimos clamando por las necesidades, seguimos dando gracias, seguimos adorando. Y todo lo que podamos hacer dentro de un grupo, ¿no? De un grupo de WhatsApp, que ha sido de gran bendición en este tiempo que no nos hemos podido reunir. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de esta tarde-noche. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ilumine y que nos dé discernimiento para poder entenderla. Bueno, hoy vamos a hablar sobre estos tiempos. Vamos a hablar de este año, vamos a hablar de esta crisis, de los que se quedaron y también de los que avanzaron. ¿De qué lado se siente hoy? ¿Su lámpara espiritual se apagó o sigue encendida en este tiempo donde sabemos que el aceite escasea? Y esta es una de las mayores preocupaciones de nuestros pastores. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros hoy? El enemigo te debilitó, comenzó a robarte tu fe, aprovechó este tiempo para hacerte caer, para hacerte dudar. ¿Estás con fuerzas? Yo no me muevo o me manejo por lo visible. Yo le creo a Dios. La crisis me puede hacer crecer y ser como oro refinado. Yo no le tengo bronca a la crisis. El día oscuro pasará, la neblina se disipará. Seguro que los planes que teníamos cada uno de nosotros para este año eran otros. Muchas cosas hemos tenido que cambiar, muchas cosas no hemos podido hacerlas este año. Lo que seguro que hicimos es lo que no nos imaginábamos hacer. Y tal vez muchas cosas nos quedarán para el año próximo. Ahora, Dios sabe lo que hace y cómo trabajar en cada uno de nosotros. Ahora queda en nosotros creerle al Señor y cómo reaccionamos ante estos nuevos factores. Y es una oportunidad para subir de nivel espiritual, para tener con Dios una nueva o una mejor relación con Él. Este primer punto que vamos a desarrollar se llama momento de crisis. Yo voy a plantear este año 2020 como un año de crisis, como un momento de crisis. Podríamos decir una crisis mundial por muchos motivos. Podemos hablar de la pandemia, ¿no? Porque hay enfermedad. Podemos hablar del hambre porque han caído las economías mundiales. Para muchos el trabajo disminuyó, muchos perdieron su trabajo. Empresas y negocios han cerrado. También podemos hablar de miedo por estos dos motivos anteriores, de miedo por la muerte, por el COVID, por la soledad, ¿no? No hemos podido congregar por casi 8 meses. Algunas iglesias ya han comenzado el mes pasado. Iglesias que han tenido que cerrar por no poder pagar el alquiler.
Entendemos que hay desaliento en este momento, ¿no? Y en momentos así es donde Dios nos pone en realidad, para que podamos ver su gloria. ¿Qué les quiero decir? El Señor produce un clic en nuestras vidas. Nos saca de la quietud, de la comodidad, del costumbrismo. Ahora hay una fuerte sospecha de que este virus fue creado por el hombre, ¿no? Y estos sentimientos muchas veces son puestos y aprovechados por el mismo Satanás. Podemos caer en amargura, en comodidad, en costumbrismo, ¿no? Y muchas veces esto lo ha puesto Satanás en nuestras vidas. Se ha aprovechado Satanás de estas situaciones. Podemos caer en amargura, podemos caer en adicciones. Sabemos que aumentaron los casos de femicidios, han aumentado los divorcios, han aumentado las consultas en los psicólogos, ¿no? Y hasta hay enojo con Dios mismo, porque Él permitió todo esto. Ahora nosotros podemos salir fortalecidos también de esta crisis. Sabemos que el horno de aflicción, no es igual para todos, no es igual para el creyente que para el que no lo es. Y en la crisis es donde Dios trata con nosotros, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para purificarnos, para perfeccionarnos, ¿no? Vamos a leer ahora la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo se los leo. Y acá lo que le dijo Cristo al apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y dijo lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad nuestra se manifiesta en tiempo de crisis. En el versículo 10 nos dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, dice la palabra, realmente soy fuerte. En tiempos de crisis se puede ser fuerte. Para unos es destrucción, es pérdida, pero para otros es poder redentor y purificador. Y cuando pasamos por ese horno, nuestra fe es purificada como el oro fino. Dicen algunos salmos, Salmo 27 dice lo siguiente: porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. El Salmo 23 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto lo vimos hace 2 jueves en la prédica anterior. En el Salmo 40 nos dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezará mis pasos. Así es como nos cuida el Señor en tiempo de crisis. ¿Recordamos la vida de Josué? Dios estaba avanzando para concretar sus planes con el pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Les doy tiempo para que vayan buscando. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. No sé si ya lo tienen. Bueno, dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estamos hablando de acá de un momento sumamente difícil, porque el líder Moisés había muerto. Y era el momento de levantarse y tomar posesión de la promesa. Recordemos que venían del desierto, de estar 40 años en el desierto. Pero ahora ya no estaba Moisés. Ahora Dios tenía cosas mayores para el pueblo de Israel, así como las tiene hoy con cada uno de nosotros, con cada uno de los que están escuchando ahora esta palabra. El Señor no ha completado todo lo que tiene para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra casa espiritual. Todo aquello por lo que nos ha salvado, todo aquello por lo que nos ha transformado. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 33, yo se los leo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Estas son palabras de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra aflicción o nuestra crisis? En estos meses pudieron algunos estar en sus casas, pudieron cuidarse, pudieron cumplir esta verdadera cuarentena. Ahora otros se vieron obligados a tener que salir de sus casas casi al principio y se pudieron contagiar. Algunos pudieron aprovechar este tiempo instruyéndose en la palabra. Tal vez otros se quedaron mirando las películas, mirando noticieros. Participaron algunos de la oración, participaron de las células, oraron. Pero otros tal vez se quedaron lamentándose. Ahora, Dios no dijo, haré señales, milagros y prodigios si no hay pandemia. Él no nombró esto. Por eso nosotros es que nos aferramos a la palabra de nuestro Señor. El segundo punto que quiero tocar con ustedes es avanzamos en sus promesas. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios se había preparado de antemano sus caminos, ¿no? Los caminos del pueblo de Israel. Ellos solo tenían que caminar en los planes de Dios. Y Dios les pedía que avancen, que no miren atrás, que no miren lo que habían pasado, que no estén pendientes de dónde estaban, de la tierra de Egipto, de donde habían ellos estado cautivos. Y dice la palabra, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Les decía, tomá la tierra, avanzá, aunque haya gigantes, aunque haya enfermedad, aunque no haya alimentos, Él les decía, avanzá. Cuando hablamos de tierra prometida, podemos hablar de un plano espiritual, de todo lo que es conocer a Dios, de lo que es entender a Dios y su propósito en cada uno. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos que acá hay una promesa del Señor. Nadie te podrá hacer frente. No como una religión, sino como cristianos. Así nos está hablando el Señor. El Señor nos ofrece avanzar y quitar toda traba que haya en el camino. Eso le estaba ofreciendo el Señor al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, ¿no? En ese momento era lo que estaban ocupando sus tierras, los cananeos, los heteos, los jebuseos. Ahora, hoy pueden ser nuestros miedos, esas trabas, pueden ser nuestras inseguridades, nuestro temor a la enfermedad. Ahora ellos iban a tener que pelear, pero no con sus propias fuerzas, sino con el poder de Dios, así como hoy nosotros. Mi fe no está basada en sentimientos ni en lo que a mí me parece. Y decía la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros, lo dice su palabra, ¿no? Sus ángeles, su ejército celestial nos acompaña en todo momento. La tierra de Canaán también puede simbolizar nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro sustento, nuestra herencia, nuestro ministerio, todo lo que puede formar la vida de cada uno de ustedes. Eso puede simbolizar. Aunque el diablo se levante con una pandemia, la orden de Dios ya fue dada. Dios nos dio la victoria. ¿Qué situación o circunstancia es más poderosa que nuestro Dios? No hay. El poder de Satanás, hermanos, sabemos que es solo momentáneo. ¿Y por qué les digo? Desde el momento que Cristo murió en la cruz y resucitó, hay autoridad y poder para su iglesia. Y ese poder es el que nos fortalece en momentos como este, como ahora, como el que estamos pasando, como el que nos fortaleció en los meses pasados, en los meses anteriores, y que todavía continúa esta situación. Con este poder y autoridad es que enfrentamos esta crisis, otra crisis y toda adversidad. Y aún más sabiendo de estos tiempos, ¿no? De los tiempos postreros, lo que estamos hablando en los últimos tiempos, ¿no? Tomemos seriamente, hermanos, este momento donde estamos parados. Sabemos, lo dice la palabra, que estamos en principios de dolores de parto. Y vienen años difíciles y no es
que se los diga yo porque se me ocurre. Los dice la palabra del Señor, lo dice en Mateo 24, lo dice en el libro de Daniel, en Apocalipsis, lo dicen las profecías, ¿no? Y nosotros avanzamos en las promesas de Dios o en lo que yo veo, o en lo que veo cómo está la situación. El Salmo 103, versículo 2 nos dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Yo río o lloro, yo avanzo o retrocedo. En esta crisis algunos hermanos han sido favorecidos, han sido bendecidos. Nuestra iglesia ha sido bendecida. Con las economías caídas, nuestra iglesia se ha levantado. Ustedes saben que nuestra iglesia empezó el año apenas con un alquiler alto, apenas pudiendo cubrir los gastos mensuales del alquiler y de los servicios. Y en este tiempo que no hemos podido abrir, hemos podido alquilar un nuevo lugar de una hermana a un precio razonable. Hemos tenido ese tiempo para estar arreglándolo, para estar arreglando el piso, nivelando el piso, haciendo la carpeta, poniendo las cerámicas, pudiendo pintar, pudiendo hacer una oficina pastoral, arreglando los baños. Todo ese tiempo lo hemos tenido por no estar congregando, y eso fue de bendición para nuestra iglesia. Y hemos puesto esta economía ahora en línea con los tiempos, ¿no? Y en tiempos donde estamos hablando que las economías se han caído y que las iglesias les ha costado. Y miren qué bendición para nuestra iglesia. También se han levantado en este tiempo hermanos, hermanas, oradores. Otros tal vez se han enfriado, unos pocos se han enfriado también. Ahora Dios no pone condición si hay pandemia o si hay hambre. El Señor nos dice: nadie te podrá hacer frente. El otro punto que quería hablarles es: avanzamos sin dudar. Vamos al versículo 6 del libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es un texto conocido que se utiliza. Y Dios nos dice: yo te voy a dar, pero te dice: vos poné esfuerzo y valentía, vos poné voluntad, vos no seas perezoso, no seas ocioso. Eso nos está queriendo decir el Señor. Dios quiere que pongamos un pie en el agua como señal. O a veces, cuando ya estamos cansados, el Señor quiere que hagamos ese esfuerzo final. Y Él estará con nosotros. Él nos dará nuevas fuerzas para llegar a la meta, para poder cumplir nosotros nuestro propósito. Nosotros perseveraremos, nosotros no desistimos, nosotros tenemos convicción. Esas fuerzas espirituales, hermanos, vienen cuando tenemos comunión y obediencia a Dios. Recordemos eso: comunión y obediencia con nuestro Padre. Y cuando leemos la palabra, cuando vamos a la iglesia, cuando adoramos, no vienen esas fuerzas cuando nos quedamos solos o cuando nos estamos quejando. Esas fuerzas vienen en comunión. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice la palabra: meditarás, guardarás y harás. Eso es lo que está escrito. Y dice Dios: estará contigo en donde quiera que vayas. Y acá no está hablando de un año, de 2 años. El Señor está hablando para siempre.
Si nosotros creemos, hermanos, podremos disfrutar con pandemia o sin pandemia. El secreto es creer en lo que Dios tiene para nosotros, en que Él está con nosotros. En el mal momento, Él está con nosotros. Dios nos quiere visitar, Dios nos quiere ensanchar. Y esto muchas veces viene en momentos de crisis, en momentos de sufrimiento. Tal vez no hemos estado atentos a lo que Dios quería decirnos. Y Dios muchas veces va más allá de nuestra imaginación. Cuando creemos que todo está perdido, Dios tiene algo para sorprendernos. Siempre el Señor tiene algo para sorprendernos. En Hebreos, capítulo 10, versículo 37, yo se los leo, dice lo siguiente: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En el 39 dice: pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice que no somos los que retrocedemos. Hermanos, por esta pandemia yo no necesito dejar de servir o no participar, por ejemplo, en un grupo de Zoom. Yo puedo servir con barbijo, puedo servir cuidándome, puedo servir con protocolos. Yo no necesito apartarme, es todo lo contrario. Yo necesito más de la palabra, necesito más de la comunión con otros hermanos, de orar y que oren por mí. Yo puedo hacer, y con poco riesgo. El Señor proveerá porque nosotros creemos y confiamos en Él, y yo estoy confiado en que el Señor está conmigo en todo momento. El Señor, hermanos, no tardará en responder. Los tiempos sabemos que son de Él, y Él sabe el momento más propicio. El Señor no improvisa, y si el Señor llega de madrugada, Él sabe por qué. Yo, hermanos, avanzo sin dudar. Yo persevero, no me desanimo, me esfuerzo, como dice la palabra, yo me afianzo y yo tengo decisión. Y si una puerta se cierra, es porque otra mayor se abrirá. Si yo me tropecé y caí, me vuelvo a levantar porque yo me esfuerzo. La palabra dice, esfuérzate. Y dijo también el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Yo no retrocedo porque Dios me dio la victoria. Y eso ya lo sabemos. Y si no, lean el final del libro de Apocalipsis. Para los que saben, debemos saber lo que nos está esperando. En ese libro, en ese final, nos habla de lo que nos espera. Bueno, hermanos, ya para ir concluyendo, les quiero decir que, hermanos, Dios cambia y Dios transforma. Si esta pandemia o esta crisis sigue, yo me aferro a sus promesas. Yo tengo palabra de Dios y tengo fe. Y yo sé que el Señor cumplirá su palabra. Nos dice en el libro de Romanos, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Toda situación nos ayuda a bien. Para algunos de nosotros hubo bendiciones en este tiempo, pero hermanos, si tu lámpara se apagó o estás debilitado o si te apartaste de la iglesia, de los hermanos, no participaste de los grupos o no te instruiste, es tiempo de ponerte en marcha otra vez. Es de volver a encender esa antorcha con el fuego de Dios. Y si no lo tenemos y si estamos todavía caídos, le pedimos a Él que aumente nuestra fe. Sabemos de dónde vino esta pandemia y sabemos que fue permitida por el Señor. Ahora en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, pronto ya volveremos a congregarnos en este nuevo lugar. Busquemos a Dios, clamemos a Dios, porque Él nos dio la victoria. Y decía la palabra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él está con nosotros y Él no nos abandonará. Él es fiel y Él cumple su palabra. Seremos purificados, seremos preparados y con nuevas fuerzas. Listos para tomar el territorio de Canaán, tomemos nuestra tierra
prometida por Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que la hayan tomado, que estén confiados en este momento. Si todavía están pasando por algún momento de duda, sabemos que la palabra del Señor nos alienta en muchos capítulos, en muchos versículos. Sabemos lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel con la muerte de Moisés, pero el Señor estaba con ellos. Y así, de esa misma forma, el Señor está con nosotros. El Señor nos cuida, el Señor nos quiere guiar, el Señor nos quiere guardar de toda situación. Así que vamos para adelante, como dice la palabra, no te desampararé. El Señor va a estar con nosotros en cada momento de nuestro día. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración final. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos, Señor, a cada hogar ahora que nos está siguiendo, que está siguiendo este culto, Señor. Te pedimos que nos guíes a tu verdad, a la única verdad que hay. Nosotros confiamos en ti, únicamente confiamos en ti. Nosotros no nos movemos de tu palabra, de la verdadera palabra, de la verdadera doctrina. Te pedimos, Señor, que en este momento, que tal vez es calmo para algunos, pero es de tempestad para otros, que nos guardes, que nos guíes, que nos lleves a tu propósito, al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bueno, vamos a dar ya por finalizado el culto y los invitamos el próximo domingo a seguir la palabra de nuestros pastores, Juan e Isabel, en el culto de las 10 horas. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias.